Bienvenidos estudiantes del grado 11 a su primera clase virtual del área de física. Como siempre, para esta clase vamos a necesitar que tengan a la mano la guía de aprendizaje de física número 3 y el cuaderno de apuntes para que estén tomando apuntes de todo lo que se va a ir consignando acá, igual como hemos trabajado en cálculo. Bueno, la última clase que vimos de manera presencial, habíamos empezado a ver el tema de la función de onda y estábamos haciendo un ejercicio, el cual no alcanzamos a terminar, entonces voy a volver a repetir el ejercicio. El ejercicio entonces decía lo siguiente: una cuerda tensa y atada en uno de sus extremos a la pared vibra con un movimiento armónico simple de amplitud 2 centímetros, frecuencia 8 Hz y una velocidad de 20 metros sobre segundo. Determinar la frecuencia angular, la amplitud, la longitud y el número de onda. La función de onda para un instante de tiempo t igual a 0,05 segundos. Entonces, ese sería el primer ejemplo de esto que ya lo habíamos visto en clase. Simplemente aquí pues voy a volver a hacer el punto A que ya lo habíamos hecho y hacemos el punto B. Y luego vamos a hacer otros ejercicios de este tema. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio. Aquí resumí los datos que nos están dando: una amplitud de 2 centímetros, una frecuencia de 8 Hz y una velocidad de 20 metros sobre segundo. En el punto A nos están pidiendo la frecuencia angular, que es la misma velocidad angular, la amplitud, la longitud de onda, el número de onda, y en el punto B nos están pidiendo la función de onda para el tiempo 0,05 segundos. Bueno, entonces vamos a empezar hallando la velocidad angular. La velocidad angular es igual, podemos hallar, tenemos una fórmula que es esta, pero como la frecuencia es 1, sobre el periodo, entonces quiere decir que esta velocidad angular o frecuencia angular también la podemos expresar como 2pi por la frecuencia, ¿sí? Reemplazando como si aquí 1 sobre t fuera la frecuencia. Entonces, esto nos daría 2pi por la frecuencia, que aquí nos la dan 8 Hz. 8 Hz. Y esto nos va a dar un valor. Lo ideal es estos valores que tienen pi, darlos en función de pi. Entonces, 2 por 8, 16, entonces daría 16pi. Y recordemos que la velocidad angular se da en radianes sobre segundo. Entonces ahí tendríamos ya la frecuencia angular, que es lo primero que nos piden acá. La amplitud, pues nos la están pidiendo, pero acá la están dando. La amplitud entonces tendría un valor de 2 centímetros, que pasados a metros serían 0,02 metros. Esa sería la amplitud. La longitud de onda. La longitud de onda, si ustedes recuerdan, hay una fórmula que dice que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? Entonces, de esa fórmula podemos despejar la longitud de onda pasando aquí a dividir la frecuencia. Y entonces la longitud de onda va a ser igual a la velocidad, que aquí me la están dando, 20 metros sobre segundo, sobre la frecuencia, que es de 8 Hz. Y eso me daría, con esto tendría el valor de la longitud de onda. Entonces hacemos esa operación en la calculadora, ¿sí? Tendríamos una longitud de onda de 2,5 metros. Y ahí tendríamos hallada la longitud de onda. Luego nos piden hallar el número de onda. El número de onda, entonces, según una fórmula que también tenemos ahí, es 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, esta longitud de onda, como la acabamos de hallar aquí, 2,5 metros. Entonces, con esto podremos hallar la longitud de onda. Entonces, si dividimos, aquí pues lo ideal es también darlo en función de pi. Entonces daría 4/5 y
esto sería radianes sobre metro, o lo que da 4/5 en decimal, que es 0,8 pi radianes sobre metro. Ese sería entonces el número de onda. De una vez les aclaro, yo digo dar pi, algunas calculadoras hacen ya en función de pi eso, las que no, sencillamente lo que hacemos es dividir 2 entre 2.5 y a ese resultado le agregamos el pi, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, para las calculadoras que de pronto no dan la respuesta de una vez con el pi, sencillamente entonces dividimos 2 en 2.5 en este caso, y eso ya, y al resultado que nos dé le agregamos el pi. Entonces con esto tendríamos resuelto la primera parte del ejercicio, que creo que hasta ahí lo habíamos visto en el cuaderno. Ahora vamos a hallar el punto B, que dice que la función de onda cuando el tiempo es igual a 0,05 segundos. Entonces, generalmente cuando el ejercicio no dice si el movimiento, si la onda se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre asumimos que se mueve de izquierda a derecha, a no ser que él nos diga lo contrario, pero cuando no dice eso, entonces asumimos que se está desplazando de izquierda a derecha. Entonces, dado eso que acabé de decir, entonces la fórmula sería A por el seno de W por menos K por X. K por X. Esa sería entonces la fórmula para la función de onda cuando se mueve con un tiempo. Entonces acá reemplazamos los valores. La amplitud dijimos que era 0,02 por metros por el seno de la velocidad angular, que la habíamos hallado y nos había dado, si mal no recuerdo, o si ustedes recuerdan, nos había dado 16 pi radianes sobre segundo. Esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es de 0,05 segundos, menos el número de onda, que nos había dado 0,8 pi radianes sobre segundo por x, ¿sí? X es la elongación, es un valor que no tenemos. Entonces, por lo tanto, esta función de onda nos va a dar en función de esa x. X, ¿se acuerdan? Es el desplazamiento de manera horizontal, y de manera vertical. Entonces, esto quedaría 0,02 metros por el seno de lo que nos dé multiplicar 16 pi por 0,05 segundos, ¿sí? Entonces, si multiplican 16 por 0,05, eso nos daría 0,8 pi radianes sobre segundo y a esto entonces menos 0,8 pi, perdón, aquí me equivoqué, aquí radianes sobre metro, radianes sobre metro por x, ¿sí? Y ahí tendríamos ya entonces el valor de la función de onda. No podemos tener un valor porque necesitaríamos saber el valor de x para poder decir el desplazamiento exactamente es este. Entonces ahí tendríamos ya la respuesta del punto B del ejercicio. Vamos entonces ahora a resolver otro problema. Bueno, entonces vamos a resolver o a ver otro ejemplo de este tema. Dice lo siguiente. La ecuación de una onda transversal que se propaga por una cuerda viene dada por la expresión y igual a 0,5 por seno de 4 pi por t menos pi por x. Determinar la amplitud de la onda, la frecuencia angular y el número de onda. Bueno, en este ejercicio nos están dando ya la función de onda y simplemente nos están pidiendo identificar cada uno de estos elementos de esa función de onda que nos están dando. Entonces, generalmente cuando no hay unidades acá, asumimos que las unidades están dadas en el sistema internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que como la
la función de onda es de esta forma, a por el seno de w por t menos k por x, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos identificar cada uno de los elementos que me están preguntando. La amplitud, si se dan cuenta, entonces la amplitud sería de 0,5 metros. Vamos a asumir que, como les decía, que las unidades están dando en el sistema internacional, a no ser que nos digan lo contrario. Cuando no dicen nada, generalmente son unidades que están en el sistema internacional. Después de esto, entonces, tenemos la amplitud. Ahora nos piden allá la frecuencia angular, o sea, W, si se dan cuenta acá, W es igual a 4pi radianes sobre segundo, que son las unidades de la velocidad angular o la frecuencia angular. El número de onda es K. ¿Se dan cuenta? K vale pi radianes sobre metro, que son las unidades del número de onda. Entonces, tan sencillo como que ahí ya quedaría el ejercicio resuelto. O sea, quería que en este ejercicio ustedes aprendieran a identificar por medio de la fórmula de la función de onda cada uno de los elementos, comparando esta fórmula con la que nos dan, y ahí podemos identificar pues cada uno de los elementos. Entonces ya, así de sencillo, sería este ejercicio. Vamos entonces a ver el tercer ejemplo. Dice lo siguiente. Una cuerda tensa vibra con un movimiento armónico simple de acuerdo con la ecuación y igual a 0,05 por el seno de 4πt menos 3πx. Determinar A, la amplitud, B, el periodo, C, la frecuencia, D, la velocidad de propagación. Entonces, este ejercicio es muy similar al anterior, ¿sí? Entonces, como vimos en el anterior, voy a empezar a desarrollarlo por acá. La amplitud, pues la podemos ver acá directamente, ¿sí? Entonces, la amplitud va a ser 0,05 metros. Esa sería entonces la amplitud, como lo vimos en el ejercicio inmediatamente anterior. El periodo sí no lo podemos observar acá, ¿sí? Pero acá sabemos que la velocidad angular es 4pi. Entonces, para el periodo simplemente tomamos la fórmula de la velocidad angular que dice que es 2pi sobre el periodo. Y de aquí vamos a despejar el periodo. Entonces el periodo va a pasar a multiplicar aquí la velocidad angular y al tiempo la velocidad angular va a bajar a dividir. O sea que esto quedaría t igual a 2pi sobre w. Ahora después entonces esto simplemente reemplazamos w. Como nos damos cuenta aquí la velocidad angular es de 4pi. Aquí sería 4pi. Y 2 dividido entre 4 eso nos va a dar 0,5. Se cancelan los pi, daría un medio. O 0,5 segundos. Listo, entonces ahí tendríamos ya el periodo. El punto C dice la frecuencia. La frecuencia, como nosotros sabemos, es 1 sobre el periodo. Entonces simplemente reemplazamos el periodo, que es 0,5 segundos. Y entonces esta frecuencia, 1 dividido entre 0,5 da 2. Entonces nos daría 2 Hz. Ahora, entonces vamos a determinar D, que sería la velocidad de propagación. Entonces, como hemos visto por ahí en una fórmula, que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, o la longitud de onda sobre el periodo. Bueno, pero entonces aquí no sabemos la longitud de onda. Entonces la longitud de onda sencillamente tendríamos que hallarla como, y remontarnos a esta fórmula, que K es igual a 2pi sobre la longitud de onda, ¿sí? Entonces la longitud de onda la despejamos, voy a pasarla para acá, algo similar como hicimos acá cuando despejamos el periodo de la fórmula de la velocidad angular. Entonces la longitud de onda va a pasar a multiplicar acá el número de onda y al mismo tiempo el número de onda va a pasar a dividir. O sea que esto quedaría, la longitud de onda va a ser igual a 2pi sobre el número de onda. El número de onda sí lo podemos observar acá, ¿sí? Recuerden que la fórmula de esto es y igual a A por el seno de W por T menos K por X. O sea que el número de onda me doy cuenta que vale 3pi. Entonces sencillamente acá lo reemplazo por 3pi.
esto sería, perdón que acá olvidé también colocar las unidades. Esto es radianes sobre segundo y esto es radianes sobre metro. Radianes sobre metro. Entonces, al hacer esa operación, pues los pi se cancelan. Entonces, la longitud de onda tendría un valor de 2/3 metros, o lo que dé 2/3, que creo es 0,666, bueno, 67 aproximando metros. Pero el ejercicio pues no nos estaba pidiendo la longitud de onda, recuerden, me está pidiendo la velocidad. Pero entonces yo necesitaba la longitud de onda para poder hallar la velocidad, que como decíamos acá, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es decir, 0,667 metros por la frecuencia, que es así la hallé aquí, en el punto C, que es de 2 Hz. Bueno. Entonces, esa velocidad finalmente me daría 1, si hacemos esa operación en la calculadora, 333 metros sobre segundo. Esa sería entonces la velocidad de propagación de esa onda. Entonces ya con esto tendríamos pues ya resuelto este problema. Espero pues lo hayan comprendido, no le veo así mayor dificultad. Los despejes no son complejos y simplemente reemplazar los valores que vamos a ir hallando, los vamos a necesitar para lo que nos están preguntando inmediatamente el punto que sigue. Entonces aquí ya con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Vamos entonces ahora a ver un cuarto y último problema de este tema. Dice lo siguiente: una cuerda oscila con una frecuencia de 50 Hz, como se observa en la gráfica. Determinar la amplitud de oscilación, el periodo de oscilación y la velocidad de propagación. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio donde no nos dan propiamente la ecuación de la función de onda, sino nos dan una gráfica. Entonces vamos a ver cómo se determinan estos, digamos, la amplitud, la velocidad, el periodo, viendo la información que nos dan en la gráfica. Entonces lo primero que preguntan es la amplitud. La amplitud, entonces como ya la amplitud de las ondas es esta, ¿sí? Como esto está medido en centímetros, entonces la amplitud, como podemos observar ahí, es de 2 centímetros. Como estas unidades están dadas en centímetros, podemos dejar esa amplitud en centímetros, no hay ningún problema. Entonces la amplitud sería esta, que tanto se aleja de su posición de equilibrio. Entonces tenemos que esos 2 centímetros. El periodo, bueno, el periodo de oscilación es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Y recordamos que este ejercicio nos está dando la frecuencia acá, una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz. Lo cual nos da para concluir que el periodo sería lo que nos resulta dividir 1 entre 50, lo cual daría 0,02 segundos. Y ahí habríamos hallado el periodo. La velocidad de propagación, bueno, la velocidad de propagación, acuérdense que la podemos hallar con esta fórmula, o también con esta fórmula, ya que tenemos el periodo. Con las dos nos va a dar el mismo resultado. Bueno, pero si ustedes ven aquí, ambas fórmulas tienen la longitud de onda. Ah, bueno, la longitud de onda es un dato que no lo tenemos y que nos toca observarlo acá en la gráfica. Entonces vamos a ver qué es la longitud de onda. Si ustedes se dan cuenta, la longitud de onda es la longitud de una onda completa, como su nombre lo indica. Entonces si vemos aquí la figura, una onda sería esta parte, hasta acá, porque acá empieza a repetir nuevamente el proceso. O sea, una onda es sencillamente esto, o medida desde aquí, desde un valle a otro valle, o de una cresta a otra cresta, si tuviéramos otra cresta. Entonces, eso sería la longitud de esa onda. Entonces, si vemos, la longitud de onda aquí empieza en 0, ¿sí? Y llega hasta 40, porque aquí vuelve a repetir esto nuevamente. Entonces, la longitud de onda es 40, que aquí sería centímetros. Entonces, voy a utilizar esta primera fórmula. 40 centímetros
Bueno, casi hay que pasarla a metros porque la velocidad generalmente se da en metros sobre segundo. Entonces, 40 centímetros son 0,4 metros por la frecuencia 50 Hz, y eso nos daría la velocidad que nos están pidiendo, la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si hacemos esta operación, nos va a dar 20 metros sobre segundo, lo cual sería pues la velocidad que nos están pidiendo. Entonces, de esta manera hallamos la amplitud, hallamos el periodo y hallamos la velocidad. Y como les explicaba, podemos ver en la gráfica a qué corresponde la longitud de onda. Con esto entonces estaríamos terminando esta primera videoclase de física con ejercicios sobre el tema de la función de onda. Entonces, espero como siempre esto haya quedado consignado en el cuaderno, haya sido, ojalá hayan entendido. Si no, pues como siempre pueden repetir los videos para que cuando llegamos al taller ya pues tengamos bastante claro este tema, estos ejercicios. Como vieron, no tienen así pues mayor dificultad en este tema. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema correspondiente a esta unidad de movimiento ondulatorio. Nos vemos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.